Tu Biblia conmigo en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro en su capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 11. ¿Ya están ahí? Amén. Crecimiento espiritual. Y ya estamos para terminar este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Lo vamos a leer todos, hermanos, todos estos versículos, como si los estuviéramos cantando como en los antiguos tiempos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, todos, hermanos, ¿están ahí? Todos vamos a leerlo. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos míos. Crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Vamos a concluir hoy con nuestro tema crecimiento espiritual. Hoy vamos a concluir. Ya se acabó. Quizás muchos dicen, yes. Y muchos dicen, ay, no, falta. Este tema lo vamos a echar de menos, lo vamos a extrañar, ¿no, hermanos? Yo lo voy a extrañar mucho. He aprendido mucho. Crecer en nuestra vida espiritual es vital para nuestra vida cristiana. Si no hay crecimiento espiritual en un creyente, es signo de que hay algo que anda mal. Durante las semanas de estudio hemos contestado lo siguiente: ¿cómo sé si soy maduro espiritual? ¿Cuál es el nacimiento espiritual? ¿Cómo alimentar espiritualmente? ¿Dónde viene la comida espiritual? ¿Qué hace la comida espiritual en mí? ¿Qué no es espiritual? Todas esas preguntas las hemos contestado conforme fuimos
desarrollando los puntos que hemos estudiado en el crecimiento espiritual. Así que durante este tema, hermanos, vamos a tener 6 puntos. Hoy vamos a terminar con el 6. Nuestro punto 1, los que no estuvieron, fuera bueno que vayan escribiendo para que así pueden buscarlo en la página o en la página de canal de YouTube, para que allí pueden verlo, ¿verdad? Nuestro punto 1, la alimentación de la palabra de Dios. Punto 2, la palabra da vida. Punto 3, la palabra sostiene nuestra vida espiritual. Punto 4, la palabra transforma vida. Punto 5, la palabra produce fruto. Ahora, el punto 6, que es el último, es la conclusión de nuestro tema crecimiento espiritual. Punto 6 es permanecer en la palabra. ¿Cuál es el punto 6, hermano? Amén. Esto será nuestra conclusión, permanecer en la palabra. Los invito a ir en Juan 8:31. Juan 8:31. Cuando están allí, hermanos, digan un amén. Vamos a leerlo otra vez. Pónganse de pie, hermano. Yo sé que están cansados y vamos a leerlo, estos maravillosos versículos, y luego los vamos a ir estudiando. Juan 8:31 hasta el 55. Son muchos versículos, pero los vamos a leer audifonalmente ahora. 8:31, Juan 8:31 hasta el 55. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, pues no vengo de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oéis vosotros, porque no sois de Dios. Dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Todos en el 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Palabra de Dios, toman su asiento. Ahora vamos a entrar en estos versículos. Tomen notas si tienen cuaderno, lápiz. Quiero, hermanos míos, que vean conmigo el versículo 31 de Juan, donde comenzamos. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen esa palabra. Que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al leer este versículo, simplemente este versículo, descarta la falsa doctrina de solamente cree y serás salvo. ¿Han escuchado esa doctrina? Cree y serás salvo. Porque aquellos que creen así aplican Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Allí han sacado esa doctrina, cree y será salvo. Creer en Jesús no es simplemente hacer una oración y está salvo. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, escuchen bien, implica que Jesús será tu Señor. Y todo lo que Él dejó escrito en su palabra, eso vas a hacer y obedecer. Hechos 2:36, porque a este Jesús, el de la Biblia, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso en el versículo 31 vemos Jesús dirigirse a unos judíos que habían, escuchen bien,
judíos que habían creído en él. Pero eso no basta, según Jesús, no lo digo yo. No es suficiente creer nomás. Jesús dijo, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otra palabra, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Discípulos en hebreo, en griego, matetis, que significa aprendiz, alumnos. En otra palabra, cuando él dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si ustedes la aprenden, la obedecen, ustedes son verdaderamente mis alumnos. Permanecer en sus enseñanzas de Jesús es la prioridad. Él mencionó otra vez esto en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, escuchen, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto también descarta la doctrina de la falsa prosperidad. Porque muchos piden, ni leen, ni estudian, ni siquiera han terminado un libro de esta santa palabra de Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque conocéis la voluntad de mi Padre. Porque solamente el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra en el reino de los cielos. Nosotros como hijos de Dios debemos permanecer en la palabra y la palabra en nosotros. Jesús dijo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Separado de quién? De Jesús. La única forma de estar en comunión con Jesús, llevar a cabo la gran comisión que nos encomendó en Mateo 28:19 y en adelante, es sin ninguna duda por medio de su palabra. Oímos su voz por medio de su palabra. Obedecemos al mandato de nuestro Señor y Cristo por medio de su palabra. Quizás van a querer escribir estos maravillosos palabras. Escuchen, hermanos. Somos lo que ahora somos. Hacemos lo que ahora hacemos. ¿Por qué? Por la bendita y maravillosa palabra de Dios. De otra manera estaríamos haciendo lo contrario, lo que dice la palabra. Escuchen esto. Somos lo que ahora somos.
hacemos lo que ahora hacemos, no porque simplemente por el gusto, sino porque ese es mandamiento de Dios. Usted está sentado en este lugar, ¿por qué? Por esta palabra. Usted se llama cristiano, ¿por qué? Por esta palabra. La Biblia es la que nos une con nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos conocer nada, absolutamente nada de lo que dice esta Biblia. Pero, ¿qué realmente le motivó a Jesús al decir estas palabras? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, a estos judíos que habían creído en él. ¿Qué le motivó? Bueno, Jesús es omnisciencia. Él sabía que anidaba en el corazón de estos judíos. Ellos creen en Jesús, pero tenían un poquito de error. Puedo decir, grande error. Ellos creen en Jesús, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Que habían creído, dice. Pero no aceptaban sus enseñanzas de Él en su totalidad. No eran verdaderos discípulos. Todavía eran esclavos del pecado, esclavos de las enseñanzas de hombres. La única forma de librarse de esa esclavitud es permanecer en la enseñanza de Jesús, y la enseñanza de Jesús los guía al Mesías, el Cristo prometido, que es el mismo Jesús. No entendía esto hasta que leí Juan 14:6. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Escuchen esta palabra. Me costó mucho entenderlo porque es un español muy grande. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay otras versiones que dicen, nadie irá al Padre. Pero esta versión que usamos dice, nadie viene al Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? El Padre y yo somos uno. Por eso Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, nadie irá al Padre. Entonces Él está separado del Padre. Hay unas versiones que dicen así. Por eso Él les dijo en el versículo 32, ¿están ahí? Tienen la Biblia abierta, ¿verdad? Juan 8:32. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os... La verdad aquí es Cristo. ¿Cómo van a conocer la verdad? Permanecer en la palabra. Eso dice el versículo 36. Vean conmigo el 36. ¿Por qué digo que la verdad aquí es Cristo? Así que si el Hijo os libertare, ¿cómo vamos a ser libres? Por el Hijo, ¿verdad? Pero escuchen esto, es lo más interesante. ¿Cómo nos va a librar el Hijo? Con su palabra. Permanecer en su palabra.
Permanecer en la palabra, es decir, en las enseñanzas de Jesús, nos revelan al verdadero Cristo de la Biblia. Y cuando llegamos a conocer a Cristo por medio de la palabra, somos verdaderamente libres. Libres de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, del falso Cristo que se ha levantado hoy en día. Hay muchos que han creído en Jesús, pero aún son esclavos del pecado, esclavos de sus propias creencias antibíblicas. Han convertido sus costumbres y tradiciones como si fueran la palabra de Dios, como los judíos en aquel tiempo. Son hombres legalistas. Aplican normas de hombres dentro de la iglesia de Jesucristo, apartándose de la enseñanza de Jesús, la palabra de verdad, el evangelio de salvación, según Efesios 1:13. No son verdaderos discípulos de Jesús, porque no permanecieron en la palabra, ni la palabra permaneció en ellos. Cuando estos judíos escucharon, la verdad os hará libres, se enojaron, se enfurecieron. En el versículo 33, miran conmigo. ¿Están ahí? Leamos todo. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Escucharon? Esto, ¿se les ha olvidado la esclavitud de Egipto? ¿Ya se les olvidó que Dios los ha sacado de una horrenda esclavitud? Por eso dicen, jamás hemos sido esclavos. Hermanos míos, cuando la verdadera palabra de Dios es predicada en medio de nosotros, y cuando no hay cabida de la palabra de Dios en los corazones de los hombres, ellos la rechazan. Cuando sus tradiciones y costumbres son más importantes que la santa palabra de Dios, ellos tiran lo poco que han creído a la basura. Esto pasó con estos judíos. ¿Por qué digo eso? Vean en el versículo 40. ¿Están ahí? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús hace una pregunta en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hoy en día hay muchos que no pueden entender el mensaje que hay en la Biblia porque no pueden aguantar la verdad. Y otros no dejan ser cambiados por la palabra porque no dejan entrar la luz en su oscuro conocimiento. Prefieren aferrarse a su entendimiento superficial. Estos judíos no pudieron escuchar la palabra de Jesús por sus tradiciones y costumbres. ¿Cuántos no hay así dentro de la iglesia de Jesucristo? Prefieren escuchar mentiras, mensajes torcidos, prédicas superficiales, sin fundamento, sin raíz.
prefieren estar lejos de la verdad y la verdad lejos de ellos. Segunda de Timoteo 4:3-4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta es la gran apostasía. Hermanos míos, si no permanecemos en la palabra, si usted no tiene un devocional cada mañana o cada día, usted corre peligro. Jesús les dijo todo en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Padre de mentira. Son hijos del diablo, dice Jesús. Escuchen. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Han creído en Jesús, pero ahora son del diablo. Han creído en Jesús, pero no escuchan la palabra de Jesús. Es decir, no aceptan la enseñanza de Jesús. No quieren permanecer en la palabra. Jesús dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos no hay en día, hermanos, creen en Jesús? El musulmán cree en Jesús, el católico cree en Jesús, el mormón cree en Jesús, el adventista cree en Jesús, el testigo de Jehová cree en Jesús, todas las iglesias creen en Jesús. Pero si no hay esto en el corazón, si nomás calientan banca cada domingo, sois de vuestro padre el diablo. 45. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Prefieren creer al diablo. Prefieren creer mentiras, palabrerías, prefieren escuchar conocimiento de hombres, enseñanzas de hombre. Y el conocimiento que viene de Dios lo desechan. En el versículo 37 arribita Jesús dice, porque mi palabra no hay cabida en vosotros. Hoy en día prefieren escuchar sueños, profecías nuevas, decretar cosas nuevas. Esto es para muchos es basura. Pues en el 46 dice, pues si digo la verdad, ¿por
¿por qué vosotros no me creéis? Si las enseñanzas de Jesús están en la Biblia. Las enseñanzas de Jesús están en esta Biblia, hermanos. ¿Por qué muchos creyentes en nuestro tiempo muestran poco interés en leer y estudiar? De vez en cuando vienen al culto, especialmente en el verano. Las bancas de las iglesias medio vacías. El versículo 47. ¿Están ahí? Es maravilloso esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que a todo aquel que de vez en cuando voy a ir a escuchar la palabra de Dios, de vez en cuando voy a leer la palabra de Dios, de vez en cuando voy a hacer algo para Dios, no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. No lo dice Pastor Samuel Juan. Jesús lo dice. Si no muestras interés en la palabra de Dios, es como si no estás oyendo las palabras de Dios. Y si eso estás haciendo, hermano mío, amigo mío, es porque no sois de Dios. En el versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, ¿qué dice, hermanos? El que permanece esto, el que tiene esto, el que come de esto, el que vive de esto, nunca verá muerte. En el versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, ¿sería qué? Mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Hago una pregunta, hermanos. Jesús conoce a Dios, Él ha visto a Dios. Ahora la pregunta a ustedes es, ¿conocemos a Jesús? ¿Permanecemos en sus enseñanzas de Él, en su palabra? Como Él hizo con su Padre, ahora tenemos que hacerlo con Él. Ya que Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo de nosotros. Ahora tenemos que obedecer su orden. Miren qué pasó en el versículo 59. Lo que hicieron los que creían en Jesús. Ya casi terminamos, hermano, ya vamos a llegar en conclusión. Nomás predico siempre media hora o una hora. Como es culminación, entonces una hora hoy. ¿Están en el versículo 59? Léenlo todo conmigo, hermano, todos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Espera un momento. ¿No que creían en Jesús? Según los versículos 30 y 31, muchos habían creído en Jesús. Y ahora estos que creían en Jesús, ahora le quieren apedrearlo.
Ah, ciertamente no basta con solamente creer. Si no hay cabida de las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús en nuestro diario vivir, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos míos. Nos engañamos a nosotros mismos. Desde que comenzó nuestro crecimiento espiritual, les di unas hojas de leer la Biblia en un año. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Se acabó las hojas? Ha de ser que son 20 hojas que saqué, entonces son 20 de ustedes que están leyendo la Biblia. ¿Cuántos ya se quedaron atrás? Lo recibimos con gozo la palabra, pero con las avaricias, las ocupaciones de la vida, viene el enemigo, nos quita, ahoga la palabra. Crecimiento espiritual fue sabroso, como miel, más dulce que la miel a mi paladar. Conclusión. Joven, señorita, todos los que estamos aquí, si quieres crecer en tu vida espiritual, no simplemente crees en Jesús, sea un verdadero discípulo de Jesús. No tan solamente seguidor y oidor de la palabra. Un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra y la palabra permanece en él. Todos somos discípulos de Jesús, llamados a conocer su palabra, a estudiar su palabra, a compartir su palabra. No nomás el pastor. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estas cosas aquí, esto. Los nuevos discípulos, los cuales somos nosotros, debemos ser enseñados a obedecer los mandatos de Jesús y debemos leer y ver y estudiarlas. Crecer espiritualmente es crecer en ser discípulo de Jesús. Estudiar sus mandatos, permanecer en su palabra. No basta ir en un culto cada domingo. No basta solamente pasar tiempo con los hermanos cada domingo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14, 15. Hermanos, Iglesia Bíblica Jesús salva. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Permaneced pues, hermanos míos, en la palabra de Dios y anunciemos esta luz, crecimiento espiritual, palabra de